enguany s'ha disparat el piró musical més gran de tot l'estat espanyol, s'ha disparat a Valls, més que el de la Mercè. Aquest piró musical, aquest acte requereix un centre de coordinació específica per a aquest acte, que han d'estar tots junts, és a dir, la persona que té la relació de cultura amb l'empresa pirotècnica, el tècnic de protecció civil, el cap de la policia local, el cap dels Mossos d'Esquadra, el cap sanitari. El cas de Valls es va fer al castell al costat de la comissaria y el centre de comandament estava dalt del terrat de la comissaria de Mossos d'Esquadra. Es muy fácil el tema de pirotecnia. Un profesional registrado por el Ministerio de Industria, se establece con el dueño del espacio, el ayuntamiento, quien sea, donde uno pretende crear su base de material pirotecnia, donde se ponen todos los morteros y esa serie de cositas. Estamos hablando que en un espacio de 125 metros de largo por aproximadamente 8 de largo se pueden llegar a tirar en 20-25 minutos del orden de entre los 60-70.000 cohetes. Europa nos marca qué se puede y qué no se puede tirar. Y si queremos que la promoción de esa cordá vaya implícita en ese carácter nacional y ese carácter internacional, teníamos que defenderla sobre todo por la seguridad. Y eso ha costado muchísimo. La protección que deben de tener los tiradores es llevar una camisa de abuelo, de cotón, unos calzoncillos de cotón, de abuelo, y después unos pantalones de vaquero y una chaqueta de vaquero, y después el traje de cuero. Lo cierto es que vamos como astronautas, podríamos decir, un traje escafandra. Salió la nueva ley de tema de cartuchería y artículos pirotécnicos, a la cual algunos artículos, algunas más que artículos, instrucciones técnicas, entran en vigor, por ejemplo, en 2013. Entonces ahí sí que vamos a hacer un cambio sustancial en cuanto a distancias, con el fin de cumplir la normativa que entrará en vigor en 2013. Hay lo que es el mortero, tiene un diámetro de apertura por donde sale el artilugio. Eso tiene una medida, esa medida se multiplica por un coeficiente y te da el perímetro que tú has de vallar y mantener el público alejado. Sinceramente ya llevamos muchos años, tenemos mucha experiencia y creemos que las distancias, las medidas de seguridad llevan funcionando durante bastantes años y pensamos que son adecuadas las que ponemos. Delegación de Gobierno, que es el organismo que da las autorizaciones de disparo de artificios pirotécnicos, son los que utilizan estas distancias y nosotros las aplicamos al ayuntamiento. Nosotros, desde lo que es la Comisión Técnica del Fuego, el Consejo Sectorial de la Cordá, es un órgano participativo en el cual las diferentes entidades del pueblo, los diferentes participantes del pueblo, coordinados por su coeter major, pues deciden establecer unas normas concretas de comportamiento dentro de la corda. Todo ello nos hace crear diferentes borradores que luego han servido de base para crear ese plan de emergencia ya perfectamente visado, constatado y registrado por una empresa privada que nos hace un control y una auditoría de la misma. Nosotros, por ejemplo, dividimos la protección en 3 partes. La protección de la calle o el escenario donde se va a producir el espectáculo. Protegemos a todos los vecinos, los balcones con unos vallados. Se protegen las viviendas vacías, se hacen comprobaciones. Se protege también la zona de los tejados de las casas más bajitas adyacentes para que no haya materia residual susceptible de ser inflamado al paso de un cohete. Hay una zona caliente más cercana al espectáculo y una zona fría más alejada. Bueno, pues esa zona está vigilada, la primera línea con personal de protección civil perfectamente equipados y la segunda línea ya caliente con personal de la policía aún más equipados, tan equipados como los participantes en la corda. Y luego lo que sí que hacemos es limitar la cantidad de artificios a disparar, tanto el calibre, que no se puede disparar un trueno que es el material pirotécnico que más masa explosiva tiene, lo limitamos a un calibre de 50 milímetros como máximo. Desde que se contrata la pólvora con el fabricante, se hacen diferentes pruebas en el taller pirotécnico, en bancos de pruebas que suelen tener todos los talleres pirotécnicos dentro de sus instalaciones o fuera de las mismas. Comprueban si suben bien, si los cohetes infantiles si queman en exceso para no poner en riesgo por las manos de los niños, y cuando ya el producto lo vemos chapó,
le damos el ok al pirotécnico y hace la fabricación. El tema de pirotecnia parece algo, es el estruendo que asociamos, el flash, el destello visual, realmente nos da un impacto y pensamos en un elemento peligroso. No es así, el propósito de este elemento es crear esa ilusión, mientras que el fuego no hay ilusión. El fuego propiamente es una llama, es un elemento que tú no puedes controlar. Mantener esas cosas en control es muy difícil. En interiores está prohibido, en tanto teatros como en polideportivos y estas cosas. Al aire libre sencillamente es tener toda la documentación. Si cumple la documentación, si tienes un profesional que puede documentar su capacidad y cumple todos los requisitos, se presenta al estamento, Joc Espectacle, al ayuntamiento, mira, aquí está, y el técnico que ha de tomar la decisión dirá sí o no. Y hasta hoy, gracias a la Comisión Técnica del Fuego y junto conmigo, hemos hecho una cordá sana, una cordá fácil, una cordá bonita y una cordá que dura 25-26 minutos.